Bienvenidos a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia, la comunidad financiera en español más grande del mundo. Y sí, es la más grande de México. Qué gusto volverlos a tener por acá, porque hoy vamos a platicar con nuestro querido Jorge Fernández, quien es director ejecutivo para Graham Elliott Wealth Management y además profesor de análisis bursátil en IEB y también para IAT Bursátil. Mi querido Jorge, una vez más, bienvenido. Contigo y muy agradecido por el tiempo. Sí, te digo una vez más porque el año pasado nos acompañaste en la Markets 2024 dando una conferencia, ¿recuerdas? Sí, claro, la pasé muy bien y tuvimos oportunidad por ahí de exponer las hipótesis de mercado que utilizamos tanto en la academia como en la firma con mi práctica típica de banca y de asset management y bueno, pues ojalá podamos estar el próximo año otra vez. Ya verás que sí. Oye, Jorge, cuando yo te digo la palabra Rankia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Difusión, sin duda, ese es como el foco. Yo he estado con ustedes, tanto en España como acá en México, gracias a ti y a Humberto, y pues es difusión, es un canal de difusión magnífico que le permite a la gente acercarse a estos temas que parecen tan extraños o tan místicos, y usted hace una gran labor de difusión que me parece fundamental para la educación mexicana. Le quitamos lo esotérico a las inversiones, ¿no? Y Sin es duda. que la palabra inversión de forma recurrente, en lugar de atraer, Jorge, suele generar un efecto adverso. Quienes hablamos de tópicos financieros, económicos, solemos generar repulsión. ¿Por qué? Pues porque hablamos con tecnicismos, con anglicismos, y esto es algo que la mayoría de la gente pues no tiene incorporado a su gestión patrimonial, que es lo más sencillo, mi querido Jorge, pues te vas al pagaré bancario, ¿no? Al certificado de depósito, a la chequera. Cuando tú estabas todavía en tu parte de desarrollo profesional, en la escuela, en la academia, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿Qué fue lo que te atrajo de todo esto? Pues para no romantizarlo y hablando entre amigos contigo como siempre, pues el dinero, sin duda la carrera de banca se persigue en primer lugar, ¿no? Entra por la cartera, entra por la necesidad de salir adelante. Típicamente quienes estamos en esta carrera no venimos de dinero, como se dice coloquialmente, tenemos hambre de tenerlo y pues si no lo tienes, la forma más rápida de hacerlo es administrando dinero de alguien más y entendiendo qué estás haciendo. Y por ahí fue, mi querido Garito, fue hambre, diría mi papá, el rugido de panza. Que además en el norte se llena con cabrito, ¿no? Fíjate que es más carne asada, la mística del cabrito acá es un mito urbano, se come mucho, pero se come mucho más la rachera o el ribeye o sí, Una carnita asada con una cerveza y con eso siempre. ya, ajá, y con sí somos norteños. Oye, y hablando también de amigos, ¿rayados o tigres? Fíjate que yo no soy ni de ninguno de los dos, pero toda mi familia ¡No! está partida. Sí, sí, entonces siempre les hago la broma de que yo soy del Toros Neza. ¿Te acordarás de aquel equipo mítico? Ya se quedan par. No, pues ya ni modo, ¿qué le dices a este güey? ¡Qué Pero no, maravilla! disfruto los dos, porque así puedo ir a los dos estadios y no me meto la madre con nadie. O sea, puedo estar disfrutando los dos goles por igual y bueno, me la paso igual de bomba. ¡Qué maravilla! Aquellos toros Nesa del profe Ojitos Mesa, ¿no? Tenían en la media a Antonio Mohamed, ¿no? Que ahora, bueno, le está yendo muy bien como técnico en el Toluca, pero no nada más era él, ¿no? Era un cuadro fantástico. Estaba el Pony Ruiz, Federico Lucenjo, Pablo Larios, Iwasaki en la portería, En Germán mi Arango. quiniela, en mi quiniela del día de hoy, jamás hubiera apostado que hubiera estado hablando con un letrado del Toros Neza, mi querido Garo. Está ¿Cómo no? buenísimo. De hecho, en esta temporada pues eran famosas salidas a cancha donde se disfrazaban, ¿te acuerdas? Se ponían unas máscaras Sí, ahí claro. fantásticas. Y bueno, pues quedó ahí ya para la historia aquellos toros Nesa, que bueno, pues la liga ha cambiado mucho y todos solemos cambiar al paso del tiempo. Oye, y hablando precisamente de cambios, bueno, esta parte que tú decías que te atrajo, ¿no? Te trajo el dinero, el entorno financiero, el entorno bursátil, pues sí suele tener este halo, ¿no? De gestión patrimonial, de grandes fortunas. Pero a ti también te nació la vocación de compartir, de transmitir, de aprender y de enseñar. Oye, ¿cómo nace el Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México?
Pues es una organización que me precede por muchos años. Es la evolución del Colegio de Analistas de Monterrey, que estaba presidido por Fernando de la Garza Castillo, en paz descanse. Un hombre que muchos tuvimos el honor de tener de profesor de análisis bursátil, un hombre brillante, un ingeniero de primerísima liga, de la liga allá de Ishikawa, de Japón, y de los grandes industriales regiomontanos. Fernando hace el Colegio de Analistas de Monterrey, que era una especie de club de alta dirección de análisis bursátil, una especie de especialización super boutique. Y a su muerte deja una organización plasmado pues que los que fuimos parte del colegio un poco siguiéramos el camino. Y de eso tuve el honor de ser el director académico durante 5 años, hace ya varios años. Y en esa travesía, en ese tiempo, lo que hice fue renacerla como marca, institucionalizarla a una cosa un poco más democratizada, menos para alta dirección y más para cualquier persona que necesitara aprender las materias del análisis. Y así es como nace como marca el IAT Bursátil México, como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, adherimos alumnos del Colegio Extinto de Analistas, reformamos esto y hoy el Consejo Académico del IAT pues, se forma en su totalidad por exalumnos del Colegio de Analistas y el decano actual es Jorge Robles, que es un amigo muy querido, el ex CEO de Caterpillar México, a quien le mando un abrazo grande, que verá esto en repetición seguramente. De ahí sale el IAT Bursátil México. Entonces, un intento por formalizar la academia bursátil en la corriente técnica primero y en la corriente, en las 6 hipótesis de mercado que conocemos y que estudiamos acá, ¿no? Un esfuerzo muy científico de entender análisis bursátil y como tú bien dijiste, poco esotérico. ¿Cuáles son esas 6 hipótesis que ustedes utilizan como base para construir su academia? Enseñamos, o sea, pasamos un viaje a través de las 6 hipótesis de mercado, pero lo interesante de las 6 hipótesis de mercado es que 3 aguantan el rigor de un laboratorio. Entonces, tienes predominantemente la carga en la corriente de conductas colectivas por tendencias, lo que mucha gente conoce como la teoría de ondas de Elliott, que viene desde Kondratiev antes, Elliott después, Mandelbrot después, habla de orden en el análisis de mercado. Luego tenemos teoría estándar de evaluación, lo que la gente llama análisis fundamental. El análisis fundamental pues, soporta el peso o el rigor de un laboratorio en ciertas condiciones y es importante también enmarcarlo. Y finalmente la hipótesis de entropía absoluta que habla del desorden, de esta particularidad del mercado en algunos momentos o en algunos pues, espasmos, le diríamos, impulsos de moverse de forma entrópica, de forma aleatoria, ¿no? Como un toro pastando, o sea, el movimiento browniano. O sea, sí, para que la gente también le pierda el miedo a estos temas, porque estas palabras a veces espantan más de lo que atraen. Si agarran un vaso con agua y le echan tinta, eso es movimiento browniano, es una cosa absolutamente desordenada. Hay ciertos factores del mercado que se mueven así y es un poco lo que solventamos. Entonces unimos esas 3 que son las principales que aguantan, como te digo, el rigor de un laboratorio y creamos un programa de estudios bastante riguroso y bastante fundamentado que bueno, pues ha tenido resultados tanto en la academia, en nuestros alumnos y egresados, como en el mundo profesional en México, en banca y en asset management, pues de primera, y estamos muy contentos con eso. A ver, hay algo que desde que confirmamos esta grabación, Jorge, fue de lo primero que me anoté, de lo que yo quería platicar contigo, ¿no? Yo creo que hay una carnita a la que le vamos a poder enterrar bien sabroso el diente. Jorge, vamos a desmitificar lo que una academia de inversión te puede aportar en tu gestión patrimonial, porque hay mitos y realidades en la formación de inversionistas. En el rango más amplio de la palabra, desde el trader que lo hace por hobby, desde el gestor patrimonial profesional, ¿no? Asesores financieros que se dedican día a día a manejar el dinero de terceros, gente que se dedica pues a manejar el dinero de una empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué es dentro de todo ese abanico de alguien que está aprendiendo a invertir, lo que sí le aporta una academia de inversión y lo que no le va a aportar, ¿no? Empecemos primero por los mitos. Claro. ¿Qué dirías de esto que te estoy comentando? Hay un gran ánimo porque una cosa que no es funcional y no ha sido probada sea verdad. Hay una gran intención, es la palabra que estaba buscando, de la industria, del gremio, de la academia, porque esto sea cierto, esto que voy a decir a continuación.
que uno pueda aprender a invertir de forma agresiva y sofisticada en una escuela de paso. Y entonces se ha creado esta mística de que cualquiera puede aprender a operar mercados financieros. Y desde luego es un ejercicio de lingüística, porque físicamente, intelectualmente, cualquiera que esté en la parte media de la campana intelectual, del coeficiente intelectual, puede aprender a hacer esto. Pero también cualquiera puede aprender a ser médico, cirujano o astrofísico. Y que físicamente se pueda hacer no quiere decir que va a suceder o que sea óptimo o que sea recomendable. Esa es la primera gran como mística que se formó, de la intención que tenemos todos de que sea verdad. Y el Internet está lleno de esto, ¿no? En TikTok tú te metes y hay 40,000 adolescentes rapados en sets gamers diciéndole a la gente que pueden aprender a invertir, o cursos cortos que pueden, que te pretenden enseñar a invertir. Y enseñarte a invertir es un problema de lingüística, porque ¿qué es invertir? Invertir es un ejercicio de colocar activos con el fin único de generar rentabilidad. Y eso tiene muchos sabores, formas, tonos de agresividad, riesgos, etcétera, ¿no? Se vuelve semántica y no se vuelve algo técnico. Ese es el primer gran mito, mi querido Garo, que es para todos los formatos educativos en todas las escuelas del mundo. Y no es así. Los últimos 5 años, a raíz de la digitalización en la que nos sumergimos por la pandemia, me parece que amplificó la posibilidad de lo que ahorita decías, ¿no? De que cualquier persona pudiera aprender a invertir a través de una academia por internet. Y a lo mejor no está mal. Mira, te voy a platicar que cuando yo hice mi primer curso de figura 3 para certificarme en la MIB, yo venía de estar como promotor en una distribuidora de fondos de inversión, ya no existe como tal, era Más Fondos, que pertenecía hace mucho tiempo a Televisa y ahora pertenece a un grupo italiano que se llama Azimut, me parece. Pero bueno, yo quería evolucionar y ser un poquito más dentro del mercado. Y bueno, yo cotizaba, Jorge, en las diferentes entidades que daban el curso presencial y me salía un ojo de la cara. Yo ya pues estaba casado, tenía a mi hijo pequeño, y bueno, pues trataba literalmente de ahorrar hasta el último centavo que podía, pero también quería crecer, y encontré una academia que estaba literalmente inaugurando su primer curso en línea de figura 3, casi que fui rata de laboratorio. Y entonces dije, bueno, pues es más, cuando yo llego a hacer el examen, Jorge, ya sabes que te sientan ahí en la aula, no sé si tú lo hiciste Sí, con aquí computadora en vivo y resultado inmediato. Acá lo ajá, hacemos en el también. edificio de la bolsa, ¿no? En el piso, A mí me bueno, tocaba acá cuando todavía se podía hacer en Compumundo se llamaba el lugar, y ahora entiendo que te llevan a México o haces algo especial, con mi gente así lo hace, pero a mí me tocó todavía en Compumundo, aquí en Vasconcelos, en Bosques del Valle, ¿hace cuánto lo al sur de hiciste? Monterrey. Pues la renové 3 veces mi cédula, hoy ya no, como director de la firma ya no lo necesito porque no soy yo el que opera los capitales, pero pues la última la habrá sido hace 6 o 7 años tal vez. Ok, sí, no, bueno, mi primer figura 3 debe de tener más de, pues, yo creo que como 15 años, sin ningún problema, o más, no, yo creo que más, ya pegadito, yo creo que a los 20 años. Es más, mi matrícula, creo que la matrícula 700 y pico. Ya llevo No, ahí, pues sí vamos en la. fuiste, sí Ajá, fuiste sí estoy pionero, Garita. no. Bueno, ya me perdí de lo que les iba a platicar. Entonces, yo llego a hacer el examen y cuando te están registrando te entregas tu credencial para votar y te hacen algunas preguntas. Y ahí me preguntaron el nombre de mi profesor. Y yo les dije, no, es que no, yo lo hice en internet. Y me dijeron, no, ¿cómo en internet? Le digo, sí, la academia se llama Bursatrón. Bueno, la academia sigue existiendo, se llama Bursatrón, pero es un Estaban curso en en las línea. listas, pues Ajá, nueva. sí, ajá, muy nuevos en esto. Ojalá nos estén escuchando. Ajá, y entonces, bueno, pues yo hice ahí mi curso y pues miren, aquí estoy, o sea, sí me sirvió, lo pasé. Sí existía Bursatrón, sí, para mí un saludo, sí existía. Sí, oye, entonces, bueno, a ver, con esto, ¿dónde voy? Que no necesariamente está mal si está en internet, pero sí ha evolucionado mucho en las formas, ¿no? De cómo perfilas a la gente
que está queriendo aprender. ¿A qué voy? A esto que tú ahorita decías, ¿no? El cuate que está en el gimnasio, ¿no? Sabes el video, ¿no? En la mañana voy al gimnasio, ¿no? Luego me subo a mi carro deportivo, en la tarde llego a la alberca y Bañito de en el abuelada, por trabajo estoy supuesto, bañito. operando. Ajá, ajá. Y entonces, ¿qué te venden? Te venden un estilo de vida. No, no te están vendiendo nada. O sea, esto que tú ahorita nos compartiste en un inicio, tan bien definido, tan formal, qué es lo que hago, cómo lo hago, pues si no te lo dice, ¿no? Te ponen un carro italiano fantástico con su novia sentada al lado. Entonces la gente iba y dice, ah, claro, pues si él trae una novia rubia guapísima y este carro, claro que a mí me va a ir igual. Sí coincides conmigo que se desvirtuó, se prostituyó el ambiente de la academia bursátil. Absolutamente, y no es accidental, es deliberado. La intención de esto es típicamente llamar a adolescentes o gente muy joven a la ilusión de una solución económica para el resto de sus vidas mediante la colocación de su dinero en instrumentos pues, que no tienen buen destino. Esa es la génesis de la mayoría de estas cosas. Todas estas academias usualmente son fundadas por algunos o promotores o medio coaches de vida financieros que tratan ahí de decirte que vas a ser rico con X o Y activo. Y esta narrativa es como una especie, yo lo veo siempre en el orden de las cosas ordenadas del mundo, yo lo veo como plagas de langostas. Cuando el mercado está bullante, cuando hay mucha cosecha, vienen las langostas y se tragan todo. Y cuando el mercado está seco, desaparecen porque no hay cómo depredar sobre una ilusión que no puede ser cumplida. Entonces, si están en una época de bonanza, pues en un año pueden ordeñar a 100,000 adolescentes que le metieron $100 cada uno y you do the math, ¿no? Además, generalmente este tipo de academias se alinean con un perfil de activo también muy bien definido, ¿no? Saludos a todos nuestros amigos que ofrecen CFDs, ¿no? Sí, Ajá, pero sí funciona, o sea, es que así funciona lo que ahorita decías, ¿no? claro. En épocas de bonanza, tú tienes la capacidad de vender más fácil cosas que tienen riesgo, ¿no? Que en ese momento tú no lo percibes, porque bueno, si yo le doy dinero en este momento a mi hijo, que tiene 12 años, es muy probable que ahorita va a ser lana, ¿no? Claro. Pero bueno, el mercado, si algo nos enseña, es que igual que la vida, que igual que todo, es cíclico. Y bueno, es una parte de lo que ahorita decíamos, es un mito. No, no hay forma de hacer, de que aprendas de forma rápida y fácil las cosas en la vida, y lo que aprendes te tiene que costar, al menos que tiempo, dedicación, esfuerzo, disciplina, etcétera. Es un mito, que es una realidad. Compártenos qué sí te Sí. aporta una academia, qué debe de sumarte en tu vida. La realidad es que, como toda materia de sobreespecialización o superespecialización, lo primero que tiene que tener como característica la enseñanza de una materia de este tipo es uso. De nada sirve aceptarte en una especialización de análisis si tu uso no va a ser, pues eso, útil para tu vida profesional o económica. Esto lo vivimos muy de cerca con el IAT Bursátil México. Justo yo en las épocas en las que fui decano, la batalla más grande fue en Internet y no fue contra la academia, que ya bastante reto era compartir laboratorio contra laboratorio, paper contra paper con poco presupuesto. La batalla más grande era con adolescentes de Internet, donde tú subías un curso de especialización y decían, mira, estos cuates quieren enseñarte análisis bursátil por 10 veces lo que me cuesta con mi coach, el Leono 345, ya sabes, ¿no? En Twitter, y con este hombre que tiene aquí, tú veías, yo siempre contestaba con esta broma, porque siempre me ha gustado la comedia, Garito, como sabes. Yo decía, pues este chamaco me está hablando de que es una ridiculez. Y digo, chamaco, tengo corbatas, esta era mi broma de cabecera, tengo corbatas más viejas que tú. Es muy interesante ese fenómeno de cómo, y sí, lo entiendo, o sea, desde la empatía comprendes que el rechazo a la realidad, el rechazo a que te digan que lo que estás haciendo no puede ser cierto, a que te están depredando, a que te está engañando alguien a quien respetas, que eso es lo que le pasaba a muchos de estos adolescentes con quien nos peleábamos, digamos, entre comillas, en Internet. Es que es mi coach, él busca lo mejor para mí, es mi mentor de trading y le va muy bien porque me manda screenshots, pues, ese truco de mago de poner 20 cuentas y agarrar por estadística la que latinó, y miren cómo nos fue hoy.
Pues con $100 todo el mundo es un genio, todo el mundo es Charlie Munger o Warren Buffett, ¿no? Con $100 todo el mundo es brillante. Esa lógica fue lo más duro y lo más difícil. ¿Y para qué sí sirve? Pues para a quien va a aplicar la materia de forma profesional. Y yo me lo llevo otra vez al reino de la lingüística. ¿Qué es aplicar la materia? Por el IAT han pasado directores generales de empresas públicas, directores de empresas que cotizan o que tienen como materia prima commodities que cotizan en plazas públicas, portfolio managers, directores de family office, gente que lo va a usar de alguna forma. Somos muy enemigos, y hay un consejo académico de admisión, somos enemigos de que alguien lo estudie por deporte. Lo primero que se cura del proceso de especialidad, por ejemplo, del IAT, o repito igual, en el IEB en Madrid es lo mismo, es que tenga uso. Hay una entrevista para entender qué va a hacer el alumno con esto, qué va a hacer con esta información, le va a servir. Y entonces aquí es donde quiero separarlo, y quiero contestarte muy puntualmente. Hay que separar el concepto de estudiar análisis bursátil para aprender a hacer una tesis de inversión y colocar dinero en los mercados financieros, de aprender a invertir. Aprender a invertir es una cosa tan sencilla como el instrumento que estudies. Hoy yo puedo hacer un curso de $100 en internet que diga, te voy a enseñar a invertir. Paso 1, abre una cuenta en la casa de bolsa. Paso 2, fondea tu dinero con una clave interbancaria. Paso 3, coloca en algún fondo de inversión el dinero. ¿Qué es un fondo de inversión? Y eso le llamo yo cursos de nomenclaturas, que son bastante virtuosos, dicho sea de paso. Es muy importante que existan estos foros académicos pequeños o academias que se dedican a enseñar a la gente difusión financiera de qué hacer con sus instrumentos, la gama de instrumentos que existen, los riesgos que implican. Pero eso y aprender análisis para hacer una tesis de inversión donde vas a colocar dinero, especialmente para manejar dinero de terceros, que es lo más delicado de todo este meollo. Esa es la distancia que quiero hacerle a tu audiencia y a la gente que nos escucha. No es lo mismo definitivamente aprender a invertir como concepto general que aprender a analizar mercados para hacerlo de forma profesional. Y no hay ningún mérito elitista en medio de eso. Es que es una profesión como cualquier otra. No tendrías por qué saber neuroanatomía si tu trabajo es ser primeros auxilios en una alberca. ¿Por qué estudiarías neuroanatomía o neurocirugía? No tendría ningún sentido, ¿estamos de acuerdo? Por ahí va la cosa más o menos. Eso es lo que sí es real y eso es lo que sí vale la pena que la gente atienda y entienda. Y en efecto, es entendible que en la medida en la que tú vas aplicando algo en tu vida, tienes que ir adquiriendo cierta curva de profesionalidad en eso, de especialidad, ¿no? Y ahorita pensaba también sobre la base de mi certificación AMIB. La certificación AMIB hoy sigue siendo un examen completo para alguien que se dedica a esto. Al paso del tiempo, de aquellas primeras veces que tú hiciste tu certificación, que yo la hice, se quedó en un entorno donde le faltó evolucionar o con lo que te enseñan ahí, tú crees que ya es más que suficiente para dedicarte a esto. ¿Tú qué piensas? Sí, creo que no, y he sido muy vocal con esto, incluso con nuestro amigo común, con Gera Aparicio, lo he hablado muchas veces en Bolsa Mexicana. Yo tengo una crítica pública al proceso de certificación del banquero patrimonial mexicano. Este vicio es mundial, pero la MIP padece un poco más de esto que la media. Nuestro examen de la MIP, de la figura que sea, no tiene que ser la 3 o la 1, creo que ya cambiaron las series, ¿no? Ahora son serie 3000 o serie... No importa cuál serie, el examen busca más calificar la agudeza mental para responder en cómo están estructuradas las preguntas que asegurarse que el pasante o el que presenta entienda lo que está haciendo. Por un lado, el examen me parece un poco tendencioso para que te equivoques en la lingüística. Y hay gente que no es buena con las palabras, aunque sea brillante con los números, o brillante para calcular un bono, o brillante para lo que sea. Y eso es un tema que me parece a mí un filtro muy peligroso. Y el segundo tópico es, lo que hace una cédula de certificación es darte permiso jurídico para dar consejería financiera profesional. O sea, poderle cobrar a alguien por decirle invierte en Cemex, o invierte en Alfa, o invierte en lo que sea. Eso es lo que hace. Pero de eso a prepararte académicamente para generar un proceso intelectual o una tesis de inversión o hacer una familia en jurídico, piénsalo así, es una profesión que tú has hecho muchos años, Garito. En ese examen no se ve nada de sucesorio, derecho, ni de tributario,
ni de actuaría para el retiro, cosas fundamentales en la vida patrimonial de una familia. Ese examen no las tocas, no tocas matemáticas financieras, tocas ética, que si repruebas ética truena todo, y aparte es ética filosófica, o sea, aparte es muy complicada para un banquero, pues imagínate ponerlo usted a filosofía, eh, no acaba de cubrir muy bien la necesidad académica. Es más como, vamos a pasar un canon, ¿no? Pasando esto, pues ya puedes salir a la calle a decirle a la gente que le cobras por asesoría. Y es peligroso porque puede empoderar con un sesgo Dunning-Kruger, ¿no? Un sesgo del impostor a alguien y decir, pues yo ya estoy listo. Como todos fuimos alguna vez, digo, hablo por mí, ¿no? Yo alguna vez salí a la calle a asesorar y decirles, inviertan en esto, eres un mocoso de 21 años, no sabes, diría mi abuela, ni limpiarte, ¿no? Menos vas a saber hacer un portafolio de inversión. Y así es como acabamos en lo que todos conocen, 60-40, 80-20. No crean que es un accidente académico, es producto de un sesgo colectivo de cómo hacer las cosas si no sé cómo hacerlas. Pues eso, 40-60, 50-50, etcétera, etcétera. Sí, sí, y hay una gran demanda de gente que se dedica a esto. Si no mal recuerdo, este dato que voy a dar lo vi en un evento de GBM. En México hay más de 4 billones de pesos, a 4 más 12 ceros, en cuentas de ahorro, en chequeras que no generan un solo peso, y debe de haber alrededor de 4,000 personas con una certificación, que es la que expide la AMIB, para gestionar todo ese dinero, más aparte del dinero que sí tiene una gestión profesional. Entonces, bueno, me parece que no es una profesión del futuro, es una profesión del presente. Se nos acercan a ti y a mí mucha gente que pues tiene esta inquietud de dedicarse a esto, y pues obviamente tratamos de canalizar de una forma, de la mejor forma posible a estos chicos, que son los que además suelen caer en esto que tú nos compartías hace rato. Eh, cuando tú empezaste a dedicarte a manejar dinero, ¿dónde crees que faltó? Eh, te faltó redondear más estos pasos que uno va empezando a dar. ¿Dónde sentías tú que te costaba mucho trabajo? ¿En la parte matemática, en la parte de manejar a la persona? Porque ahorita que hablabas de algunas hipótesis sobre las que se fundamenta la gestión patrimonial, pues cuando empezamos en esto, la economía conductual, pues, o sea, ni siquiera la teníamos en cuenta, ¿no? O sea, para nosotros lo que decía Markowitz era lo que era, ¿no? Tomamos decisiones de forma razonada en materia de dinero, y bueno, luego llega Kahneman y todo eso, ¿no? Ha evolucionado mucho. Cuando tú empezaste en esto, ¿qué te encontraste? Lo primero es que hay una diferencia que hay que hacer para todos los que se quieren dedicar a esto entre el trabajo de asesor financiero, digamos en sentido amplio, versus el trabajo de asset manager o colocador de activos. Hay un vicio muy promovido por Hollywood en los años 80 y 90 de que el banquero es el sharp para el mercado, ¿no? Va y vende y luego regresa y opera capitales. Eso no se puede. No puedes estar a las 9 de la mañana con un cliente cerrando y luego a las 10:30 operando capitales. Ese es el gran vicio de la banca noventera en todo el mundo, ¿no? Y ahí medio se ha solventado. Lo que más falta es distinguir eso, y lo que me faltó a mí personalmente fue que alguien me explicara esa diferencia, porque yo llegué un poco tratando fresco de estar con los libros actualizados, pero sin saber vender. Y el trabajo de asesoría financiera o de promoción, como dice correctamente, es promover, es vender. Si nadie te enseña a vender, pues no puedes tener clientes. Y por muy técnico que seas o mucho que le entiendas o creas que le entiendes, si no hay nadie que administrar, pues jamás vas a tener una carrera de esto porque tienes que salir a vender. Entonces, mi primer jefe vio muy a bien decirme con mucha claridad esto. Me dijo, hey, a ti lo que te falta es saber vender, cabrón, porque vendes horrible. Y tenía toda la razón. Entonces él me enseñó a vender. Fue mi primer paso en esto antes de cualquier cosa, porque si no me iba a quedar sin clientes y pues te corren, ¿no? Sí, 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 fíjate que alineamos mucho nuestra curva profesional. A mí me pasó exactamente lo mismo. El cuate que tuve como primer jefe en esto fue en Casa de Bolsa Finamex, que acababa de vender a Banca Promex, y con esta venta habían echado a andar a su operadora de fondos de inversión. Entonces, uno de los viejos lobos de mar, estos tiburones de los que ahorita tú hablabas, pues lo pusieron a enseñarle a estos chicos que íbamos terminando la carrera. Yo iba concluyendo la carrera de economía cuando entré a trabajar a la operadora de fondos de inversión de Finamex.
y era una bala vendiendo, ¿no? Este cuate le ponías a vender aire y te lo vendía, era fantástico, era este tipo de promotores que crecieron en los 80s, en los 90s, y sí, tenían ciertas particularidades, ¿no? Era bueno para el trago, era bueno para la fiesta, era bueno para las chavas, o sea, Sí, el sí, este cliché, ¿no? concepto del yuppie, Relamido, ajá, bien era un parecido, alto y a sí, sí, vender. sí, no se le movía un cabello, o sea, Nada, nada. ajá, 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 yo me acuerdo que yo sabía que él iba llegando a la oficina porque lo olía, o sea, este cuate, ajá, llevaba perfumado, con el pañuelo en la solapa, ajá, sí, claro, impecable el tipo, no se le veía una arruga en el pantalón. Entonces, bueno, pues sí era el cliché de aquel cazabolsero que era muy bueno vendiendo, era fantástico vendiendo, y a mí también me dijo, a ver, Edgar, ven para acá, tú lo que tienes que hacer es aprender a vender. Y ahorita también haciendo un poco de memoria, este cuate no era ni economista, ni no tenía nada que ver con finanzas. ¿Sabes qué había estudiado, Jorge? Este cuate era ingeniero agrónomo. Ajá, ajá, pero era bueno vendiendo. Entonces también a mí me pasa mucho en el diplomado que imparto en la UNAM, que los chavos llegan con la idea, pues sí, porque vieron las películas, y creen que van a tener sus terminales de Bloomberg, Claro. ¿no? Ajá, sí, y que van a estar todo el día ahí moviendo los millones. Y cuando se dan cuenta de que este negocio es de vender, pues sí, un poco como que se sacan de onda, se defraudan un poco. Y yo así me sentía también, Jorge, cuando yo me salía a la calle con mi portafolio, mi mamá me compró un portafolio que era con el que no había laptops, no había, ajá, todo era, nos daban una hojita en la mañana, Jorge, que tenía en la parte superior derecha los dos indicadores que movían a la economía a principio de siglo aquí en México, que era el tipo de cambio y el precio de la mezcla mexicana de petróleo. O sea, en base a ese par de cositas, uno construía su tesis de inversión del día. Si el precio del petróleo iba bien para arriba, pues obviamente el país tenía más ingresos, bla, 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 ¿no? Lo que ya Sí, sí. sabemos. Y bueno, pues sí, el mundo ha evolucionado mucho. Y bueno, tú también has evolucionado. Yo te preguntaría en este proceso de evolución que has tenido cuando tú empezaste a invertir, ¿en qué fue lo primero que invertiste? Quiero que nos digas. Y hoy actualmente esta tesis de inversión que debes de tener, ¿a dónde te ha llevado a invertir? ¿Qué te gusta? ¿Qué sectores? ¿No? Pero empecemos por el principio. ¿Te Sí, acuerdas qué claro. fue lo primero que compraste? Sí, absolutamente. Pues un producto financiero de la operadora, o sea, una cuentita de ahorro para el retiro que estaba absolutamente indexada al IPC, que era lo que se estilaba en ese entonces, y mi forma de diversificarla fue comprando el GBM CRE, que en ese entonces muchos de los que nos escuchan no saben qué es el GBM CRE, era un fondo estelar de GBM Casa de Bolsa de los albores del 2000 algo, que tuvo años preciosos de bonanza y luego desplomó por razones administrativas más que por bursátiles en los 2014, 2013. Y esa fue mi primera inversión, tengo clarísima como el viento, porque es la primera vez que tuve dinero para decir, bueno, déjame hago un apartadito para el retiro y para todo esto que promovíamos como narrativa, pues había que consumirlo, ¿no? Esa fue mi primera colocación. A mí y a mi roomie, me acuerdo perfecto, que el buen Mauricio, que si nos ve, le mando un abrazo grande. Fue el primer contrato chiquito de decir, oye, pues métele también, cabrón, porque no, pues hay que ahorrar para el futuro, decía. Que por supuesto duró 15 segundos esa cuenta, dicho sea de paso, ¿eh? O sea, no llegó a su destino ni de lejos. Se te fue el audio, mi querido Garito. Oye, Jorge, y ahora ¿en qué inviertes? ¿Qué sectores te gustan? ¿Qué has hecho últimamente con tu gestión patrimonial? Mi carrera ha dado giros muy interesantes que agradezco mucho, muy bonitos. Me he convertido con el paso de los años, además de hacer banca, a empresario. He tenido la fortuna de que las cosas vayan razonablemente bien y bueno, eso me ha permitido tener empresas. Entonces, hoy tengo un portafolio de empresas que están consolidadas en una holding de mis cosas, de chile, tomate, cebolla. Tengo la firma que conoces, de la que soy muy, muy vocal y muy público, que se llama Graham Elliott, que va muy bien. Tengo una cafetería de un juego de mesa que se llama Warhammer. Tengo una empresa de relaciones públicas de lo que le decimos One Percenters, que se llama Lord Multitask. Estoy en el consejo y soy socio del IAT Bursátil México también, que conoces desde luego, estamos platicando. Es decir, he hecho un portafolio de cosas que tienen varios giros distintos y ese equity lo considero sagrado. Desde el punto de vista un portafolio más tradicional, digamos, estoy diversificado como lo indica la diversificación. Es decir, este concepto a lo mejor le puede servir a la audiencia también. Tu portafolio te va a ir pidiendo particiones y ponderaciones. Entonces hay que tener
un poco de tierra si te lo pide el portafolio, hay que tener liquidez si te lo pide el portafolio. Y en ese sentido, pues la parte de renta variable está gestionada activamente en la firma, porque no sería yo muy buen banquero si no consumiera el producto de la casa. Tenemos un equipo de asset management muy sofisticado y muy bonito, todos exalumnos. Estoy muy orgulloso de contarte eso. Toda la gente que colabora en Graham es menos una persona, que eso estará por arreglarse, pero toda la gente es egresada o del IAT o del IEB, o me los topé en el claustro alguna vez como profesor y fue mi semillero definitivo. De ahí agarré todos mis banqueros, equipo de análisis, equipo del 100% de la gente. Pero bueno, regresando al tópico, asset management aquí, deuda, tengo muy partido porque deuda estructurada es una filial de Graham o pues sí, un departamento de Graham es crédito privado, crédito estructurado, y tengo, por supuesto, en crédito estructurado, que es un producto que producimos aquí y que consumo también, y la parte de deuda, pues que todos conocen. Hay una frase con la que te voy a redondear todo esto, que es importante que la audiencia conozca. La liquidez también es una posición de mercado. Entonces, la agilidad con la que puedo mover esos activos depende de cómo veamos el mercado. Dicho lo anterior, yo no soy un promotor de la idea de que todos deberían invertir en capitales de manera activa. Hay una razón por la cual se recomienda indexar, la razón es del doctor Jeremy Siegel, lo pueden googlear ahora y tendrán la tecnología en su mano de esa información. Y hay una razón por la cual les decimos, si no eres un inversionista profesional que se dedica a la gestión activa, pues pon tu dinero en índices y tal, lo que se recomienda típicamente, ¿no? Entonces, así está, grosso modo, ¿no? Ok. Sí, sí. Alguna vez a Warren Buffett le preguntaron qué iba a hacer con el dinero que después de lo que herede, que va a ser mucha lana, cómo lo iban a manejar. Y él, bueno, entiende, me parece que también es muy sensato desde su posición saber que no todo mundo es Warren Buffett, aunque tiene alumnos fantásticos. Y él lo que pidió es que cuando se muera, la lana que se va a seguir manejando se vaya a un ETF indexado, ¿no? Punto. ¿No? O sea, no toda la gente tiene la capacidad de hacer gestión activa exitosa. O sea, de hecho, es muy poca gente Muy la poca que, gente. la que puede tener resultados por arriba del benchmark. Ahora, tocando el tema de Warren, ¿tú qué opinas? A ver, Warren debería de ser el mejor inversor de la historia por las decisiones que ha tomado en sus compras, en su portafolio, o simplemente porque ha tenido dinero invertido mucho tiempo. ¿Qué crees que haya pesado más? ¿El tiempo, la variable tiempo, el interés compuesto, o simplemente que sí es un cuate que ha visto cosas que nadie más ha visto a la hora de comprar? Definitivamente pienso yo que la segunda. La gente demerita la capacidad de sostener una posición de mercado si nunca ha estado enfrente de los corros con dinero de terceros en las manos. Grandes capitales se han evaporado de grandes financieras en un mal año. O sea, y creo que estamos un poco ciegos a eso porque le quitamos mérito de decir, pues sí, pero si inviertes en Coca-Cola desde los años 60, ¿qué más da? Pudo haber sido cada año desde los 60 una decisión de portafolios liquidar esa posición. Y, y si no has estado enfrente del mercado operándolo, puede pasarte desapercibido en la virtud y el mérito que es no haber vendido esa posición, ¿no? Ya llegó un punto en que lo compuesto y lo grandioso de los resultados de esas posiciones, pues dieron más y más y más y más, pero cada año pudo haber sido una decisión salirse de esas posiciones. Entonces yo definitivamente le adjudico el mérito más que a Buffett, a Munger. La forma en la que Munger puede medir podía, porque ya falleció desafortunadamente, ¿no? Pero podía medir el pulso del mercado es fascinante. Incluso en años donde se equivocaban, 2020 fue un gran año donde se equivocaron bastante con aerolíneas y con un par de cosas más. La reconvención de ese error era magnífica. Unos grandes operadores. Munger, de lejos, mucho más que Buffett, pero bueno, son uña y mugre, fueron uña y mugre toda la vida y eso llevó al resultado. Entonces yo le doy mucho más mérito a las decisiones que han tomado que al paso del tiempo. El paso del tiempo hizo su trabajo, pero es que ese trabajo está calculado. Ese trabajo es parte de las consecuencias de buenas decisiones. Se ha tomado una mala decisión o varias y ese tiempo hubiera significado nada. Pudieran haber estado fuera todos esos años o haber comprado la cosa equivocada todos esos años y no lo hicieron. No, al contrario, hicieron double down en cosas muy valiosas que pagaron muy bien. Yo sí le doy totalmente el mérito como operador pues a las decisiones del equipo de portafolios. Y es que a lo mejor es poco seductor. Regresamos al tema de la narrativa, ¿no?
Steve Jobs en su momento dijo, el ser más poderoso del mundo es el narrador, y yo estoy, en esa frase, no encuentro mucho sentido a lo que pasa hoy en el mundo, o sea, lo que pasa, lo que te pasa, cómo lo interpretas y cómo lo compartes. Y hoy, pues, con todo lo que hay en redes sociales, la narrativa que se construye del dinero fácil, etcétera, todo lo que ahorita decíamos. Pero ¿a dónde voy? Que eh, la narrativa de que invertir tiene que ver con rendimientos, ahí me parece un vicio muy grande. Yo en lo personal creo que el verdadero sentido de la inversión tiene que ser una gestión de riesgos. No Correcto. importa que hagas muy bien las cosas durante mucho tiempo, si en una sola decisión puedes destruir todo lo que hiciste, y también se ajusta mucho a todo en la vida, ¿no? O sea, si tú tuviste una buena relación con tu pareja, con tus amigos, y metiste la pata en algo, pues todo lo bien que hiciste lo destruiste. En los negocios, ¿no? Tú eres un cuate que ha emprendido y has tomado buenas decisiones en tus emprendimientos. Pero si tomas una, pues habrás hecho muy bien tu trabajo en años anteriores, pues también ahí te va a ir mal. Esta narrativa de la gestión de riesgos también me parece que está muy alejada de la realidad. La realidad que es esa toma buenas decisiones. ¿Tú qué piensas de esto? De la gestión de riesgos, ¿qué tanto ha pesado en tu toma de decisiones profesionales? Lo dijiste con todas sus letras y por eso soy tan fan de tu cuenta, aparte de tus grandes memes, que eres un excelente comediante financiero. Esas Gracias. dos Nada más los cosas ves tú, mi mamá y mi esposa, pero somos gracias. los que necesitamos verlo. Yo soy Son los feliz 3 viendo likes tus que memes. tengo diario. Soy Gracias. cliente tuyo de tu contenido de comedia financiera, que es extraordinario. Pero lo dijiste con todas sus letras, Garito. Cuando manejas patrimonios, vamos a pensar, para hacerlo más específico, porque la gente a veces piensa manejar patrimonio y piensa en manejar $1,000,000 en una casa de bolsa. Vamos a irnos al segmento ultra high net worth. Tú agarras el segmento ultra high net worth y abres el portafolio y le dices, bueno, vamos a, primer paso, auditar lo que tienen. No tuvo nada que ver con qué le vas a recomendar todavía. ¡Pum! Audito cómo están invertidos, cuál es el net worth de esa familia o de esa persona o de ese trust o lo que sea. Segundo paso, vamos a optimizar los costos. ¡Pum! Tercer paso, vamos a partir lo que son riesgos percibidos de lo que son riesgos reales. Eso es una tesis de Bauer y Cunningham. Entonces, ya llevamos 3 pasos del portafolio. Ya le metí más o menos mes y medio de trabajo a ese portafolio y no hemos hablado de en qué vamos a invertir. Ve dónde vamos. Mes 3 de la relación. Ahora sí, vamos a platicar de cómo lo vamos a ponderar para ajustar las cosas que son un riesgo ahí palpable que pueden. Hasta el mes 4 o 5, una relación de Ultra High Net Worth para abrirlo, vamos a empezar a platicar de en qué lo vamos a meter. Primero había que arreglar todo lo demás. La gestión del riesgo, que también es un concepto que han utilizado muy bien estos depredadores financieros de las academias, de la gestión del riesgo. ¿Y qué es la gestión del riesgo? Poner un stop loss. Eso no es gestión del riesgo, hermano. No, definitivamente no es gestión del riesgo. Vamos a explicar un botón de un sistema. La gestión del riesgo es saber qué puede pasar, cuántas veces ha pasado esto que puede pasar y qué probabilidades tiene de pasar en el futuro. Entonces, es frecuencia y severidad, dirían los actuarios. Eso es lo más importante de todo, porque en esta misma analogía o en este mismo ejemplo, una familia que tiene 2 generaciones con los recursos y tiene un patrimonio de arriba de los miles de millones o los cientos de millones, no está particularmente interesada en hacer más dinero. Esto es experiencia de campo. Está particularmente interesada en que la moneda en la que están cargados no desplome, o sea, cómo mitigamos los riesgos cambiarios del país donde estamos radicando y los impuestos de ese país. Están más preocupados por 2 cosas que no tienen nada que ver con si compramos Apple o no compramos Apple. Entonces, la gente pasa por alto que estos principios técnicos de la colocación o de la gestión patrimonial aplican para todos nosotros. Ahora sí, no importa si tienes 500 pesos, 100 millones de pesos, hay principios que van activándose en el tamaño de tu portafolio conforme el tamaño de tu portafolio avanza. Y eso es muy importante y creo que lo dijiste y lo dices constantemente en tus redes de forma magnífica. No se trata de otra cosa antes que de esto. Sí, sí, sí. Fíjate, llevo en este negocio ya casi 23 años. El activo que más he utilizado en el contexto en el que yo me he encontrado trabajando son los fondos de inversión. Es el activo bursátil más democratizado del país. Y yo te voy a decir que no he escuchado a más de 5 personas
en más de 2 décadas, trabajar sobre el concepto del valor en riesgo a la hora de promover un fondo de inversión. Algo tan sencillo, ¿no? El valor o el VAR es la máxima pérdida esperada de un portafolio de inversión en un periodo de tiempo determinado con un nivel de confianza del 95%. En Cristianos, ¿cuál ha sido la pérdida más grande que ha existido de ese portafolio llamado fondo de inversión? No te los cuento con los dedos de una mano, en 2 décadas, ¿no? Cosas tan sencillas como estas, ¿no? Que obviamente al tratar de aterrizar un portafolio de inversión, pues dejan al inversionista muy desarticulado en un escenario de estrés que lo hemos vivido ya, ¿no? O sea, recientemente en la pandemia, pues la mayoría de los que gestionamos patrimonios y de los que invierten, pues vivieron el entorno más complicado seguramente que vamos a tener en nuestra vida, no nada más de salud, sino también de gestión patrimonial, ¿no? ¿Cuánto fue lo que se perdió en un periodo de tiempo muy corto? Pues ya lo vivimos. Fíjate, Jorge, yo tuve como director en una segunda vuelta que tuve en Finamex, al que en su momento fue director de la operadora de fondos de inversión de Banorte, estuvo aquí en el podcast, y cuando él llega, nos pide pues, los brochures, todo con lo que promovíamos. Y le enseñamos una hoja de rendimientos, ¿no? Cada portafolio de inversión, que en Finamex se llaman carteras, el rendimiento máximo en un periodo, ¿no? El mes, el trimestre, el año. Bueno, la agarró mi querido Ricardo Gómez Dena, así la hoja la rompió. Dijo, esto no sirve. ¿Cómo, Ricardo? Hemos promovido esto con estos años. Y dice, no, espérame. Aquí, para cada periodo en donde pusiste el mejor rendimiento, el rendimiento que tuvo, tú tuviste que haber acompañado otra columna en donde debería de haber estado el peor rendimiento de ese periodo. ¿Cuál fue el peor rendimiento de este portafolio de inversión en el último año, en el último trienio, en los últimos 5 años, desde que inició todo? ¿Por qué? Porque eventualmente esto va a pasar, Arenas, ¿no? Y cuando pase, tú tienes las herramientas para poderle explicar a la gente, tú lo sabías, porque también aquí el inversionista, Jorge, no sé si están de acuerdo en esto, eres tan bueno como su último estado de cuenta. ¿No? ¿Qué tan buen asesor financiero eres? Pues el último resultado que tuvo, ¿no? El inversionista suele tener una memoria muy corta de lo que has estado haciendo con él. Es muy difícil cambiar ciertas sociopatías que tenemos, que es un tema cultural del cortoplacismo. A eso nos enfrentamos día a día. Y bueno, yo te tengo también una pregunta que te quería hacer, de las que anoté, porque siempre la idea es platicar, pero yo quería preguntarte esto. Oye, ¿tú qué opinas del análisis técnico y fundamental? ¿Se complementan o se contraponen? Se complementan definitivamente, pero también es un ejercicio de semántica, lo que hablamos al principio del capítulo. El análisis técnico es una abreviación vulgarizada de una serie de hipótesis. Algunas han sido probadas por la academia, otras han sido desmentidas por la academia. Y el tema con el análisis técnico, como lo conocemos coloquialmente, es que es muy seductor porque se puede resumir la narrativa del análisis técnico a una serie de técnicas que se pueden enseñar de forma muy rápida. Canalizar una gráfica entre 2 líneas, poner un soporte y una resistencia, leer de forma escueta el volumen de una emisora sin comprender muy bien qué es el volumen de una emisora. Entonces, la popularización del concepto radica, y tenemos una broma, mis amigos de banca de inversión de España y todo el gremio, es una broma muy general. El análisis técnico es para quien no sabe modelar fundamentales, decimos. Y lo digo yo, soy un expositor del análisis técnico. El IAT se llama Instituto de Análisis Técnico y Bursátil de México. Nos van a tirar hate por esto que acabas de decir en las redes. No, definitivamente, pero bueno, acompáñenme a lo que sigue de esta conversación, porque lo que enseñamos en el IAT enseña las 2 corrientes, en esta sublimación de qué es una corriente, el técnico y el fundamental. Enseñamos teoría estándar de evaluación completa, puedes salir de aquí egresado sabiendo evaluar una empresa de 0 a 100 como banca de inversión, y te enseñamos análisis técnico, las partes del análisis técnico que soportaron el rigor de un laboratorio. Entonces, lo contrastante, lo que hacemos acá es que no nos importa separarlo en 2 cosas. Y mi clase en España empieza así, ¿eh? La primera clase que doy de análisis bursátil en el máster de finanzas corporativas es eso. No existe tal cosa como análisis fundamental o técnico. Existen 6 hipótesis de mercado, de las cuales obligamos 3 cosas que funcionan, y entonces ahora sí arrancamos, ¿no? La primera tiene como
El fundamental tiene como base la presuposición equivocada, por cierto, equivocada, y lo podemos probar a golpes cuando quieran en un laboratorio, de que el valor fundamental de la compañía se verá reflejado en los precios públicos cotizados. Eso no es cierto. Eso, como reloj descompuesto, pues pasará por ahí mientras va a otro lugar, 2 veces al día, ¿no? Y el técnico tiene el técnico formal, digamos, el técnico del paper de Yale de los 90s, el técnico de la Escuela Californiana de Mandelbrot, el técnico de Elliott, bueno, más de Frost y Pretcher, que son los que verdaderamente pulieron a Elliott, el rústico. Ese técnico entiende que el mercado es un pulso ordenado en ciertos subfactores. Entonces, si mezclas todo eso, tienes una capacidad de sintetizar una tesis de inversión muy sofisticada, pero no existe como dos narrativas. Y la razón por la que se partieron las dos narrativas es muy sencilla. Es ego académico y es vulgarización del conocimiento. El ego académico es porque en Princeton lo que pegó duro fue el libro de Malkiel, de Around the Walk on Wall Street, donde le decimos al mercado, no hay forma de que sepamos qué le va a pasar. Esto es un globo desinflado, tiene 3 tonos, tal. No lo estudies, aprende el valor de una empresa y cómprala. Y ahí vamos, montados en ese valor y esperando que pase lo mejor. Así publica, mapéenlo. Aquí va a haber, escuchándote, seguramente varios científicos de datos. Hagan un mapeo de las noticias del último año y de los pronósticos de las casas de bolsa, los valores fundamentales, a ver si se reflejaron en las plazas públicas. Para ustedes va a ser modelarlo en Python eso de juguete. Yo no les sé como ustedes, pero háganlo para que se den cuenta. No es muy complicado de probar. Y los del técnico, pues, salvo que participes en un laboratorio que entienda a qué nos referimos con técnico, pues va a ser, no, porque puse soporte y resistencias y tal. Y se quedan atorados en teoría de Dow. Quiero que, para que ponga tu audiencia referencia de qué estamos hablando, el análisis bursátil como materia tiene 130 años viva. Es jovencísima. Y lo que se dijo hace 130 años estaba lleno de tarugadas también. Y había algo de verdad, como todo. Y luego de ahí dimos un salto a los años 40 y lo que pasó ahí fue muy relevante para la academia técnica. Y luego en los 60 se acabó, porque lo que pegó en la academia formal, lo que pegó en Princeton, lo que pegó en Wharton, lo que pegó en Harvard, fue la teoría estándar de evaluación, que es la que hoy usamos para modelar precios en todo, para comprar y vender empresas privadas y públicas por igual, para banca de inversión y fusiones y decisiones. Entonces, hay una división cognitiva entre los que no quieren que les escarbes, porque esto es muy cómodo de decir que le entiendo, y estoy ahí en TikTok rayando gráficas diciendo que le entiendo el análisis, y los que ven eso como una vulgarización del análisis. Eso no es análisis, hermano. Siéntate en un Excel y modela la empresa, y nadie se sienta a conciliarlo. Creo yo que lo que hicimos muy bien, tanto en el IEB como en el IAT en México, fue sentarnos a correr todo y a donde tope, y nos encontramos muchas cosas en el camino. Entonces, no creo que sea complemento o antítesis, creo que están mal comprendidos los conceptos. Existe una serie de hipótesis de mercado, algunas son del tono técnico de las cosas, que tiene que ver con pulsaciones, no con el valor de las empresas en su ambiente de negocios, y algunas tienen que ver con el ambiente de la empresa en su ambiente de negocios. Y ahí es donde separamos la lingüística, ¿no? Ese sería mi resumen rápido de qué le está pasando al análisis, y es la batalla y la cruzada que hemos hecho en el IAT durante muchos años, desde la época de Fernando y hoy con lo que hay en el IAT, enseñarle a la gente qué es análisis, qué documentación científica está publicada, qué libros están publicados de la materia. Y nos hemos ido hasta la cocina, Garo, O sea, le hemos escrito a profesores en España que su libro está equivocado. No voy a quemar aquí nombres, pero son libros públicos. Tú estuviste allá en Rankia en la exposición que hicimos, que mi equipo hizo con Carlos Zamora y Gustavo Romero. Produjeron un informe del Mean Average Percent Error de operar con fundamentales, y lo presentamos con una gráfica bastante clara. O sea, son cosas que sabemos del mercado, no que creemos, y este saberlo no pretende decir a los demás que no saben, pretende decir a los demás que se dejen de pelear y se sienten en la silla de al lado a ver qué más le encontramos al mercado, que es lo que nos importa al final de cuentas, ¿no? Mi trabajo cotidiano aquí, pues, es que las cosas funcionen. ¿Tú crees que nuestra actividad, Jorge, va a cambiar con la inteligencia artificial? A lo que tú te dedicas, a lo que nos hemos dedicado, a lo que nos ha apasionado, ¿tú crees que va a vivir algún cambio en los próximos años? Absolutamente, y para bien. Para bien para nosotros y para bien para los clientes. Los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial general, si llegamos a ella, todas estas herramientas maravillosas que tenemos en la mano, son eso, herramientas, pero
el gran componente de por qué no se van a quedar sin trabajo los banqueros patrimoniales privados de inversión es que estas herramientas son utilizadas por humanos para venderle a otros humanos fallidos con sesgos cognitivos soluciones. Entonces, de manera general, un robot no le va a poder vender la idea de cómo fusionar su empresa a un humano, porque la decisión es tan emocional, tan arraigada a su psicología, a sus fobias, a sus miedos, que requiere otro humano fallido para venderla. Esta es mi hipótesis, ¿no? Puedo estar equivocado y a lo mejor en 10 años hay alguien aquí que tiene 15 y dice, este güey es un idiota y no la atinó. Yo pienso que la necesidad de que te atienda otro humano fallido cognitivamente como tú, como yo, en una decisión que es fallida cognitivamente, que no es racional, va a seguir. Entonces, ¿qué nos permite? Mi equipo lo utiliza cotidianamente. Hicimos un barrido hace poco que necesitábamos y en lugar de que estuviera aquí el equipo de portafolios echándole 8 o 9 horas, lo sacaron en 2 horas. Porque pudieron hacer un barrido con modelos de lenguaje mucho más sofisticado y luego lo aterrizaron a una cosa que podemos utilizar. Eso funciona porque cortamos el tiempo de las cosas, tanto como el correo electrónico cortó o las videollamadas cortaron el tiempo de antes. Hoy tenemos clientes en el extranjero que hace 10 años no nos hubiéramos imaginado, Garito. Yo me acuerdo que hace como 12 años tomé una llamada de un cliente mexicano que vivía en Dubái y fue una coordinación para que la llamada entrara. La recepcionista de la casa tuvo que llamar, nos conectaron con su secretaria y fue una cosa súper ceremonial. Hoy nos vemos a tal hora, un Zoom, perfecto, pum, listo, horario europeo mexicano, y aquí estamos platicando, como estamos platicando tú y yo. Lo mismo va a pasar con las herramientas de inteligencia artificial, pienso yo, para efectos de hacer banca patrimonial. Al final se sigue, no que se necesite, porque no se necesita, ¿no? Pero sigue siendo útil y sabroso para un cliente tener a otro humano adelante hablándole de estas cosas. Así lo veo. Sí, coincido contigo. Yo te dije que íbamos a platicar bien a todo dar, mi querido Jorge, y tan Tú y a yo todo siempre. dar que ya casi se nos fue la hora completa, y siempre para concluir el episodio, me voy por el tema de qué libros te han marcado, ya sea económicos o financieros, o nada que ver en tu vida. Platícanos, danos una bibliografía de ti. Como dijo Peña Nieto, la Biblia, el vuelo del águila de Krause, creo que era. ¿Te acuerdas de Peña Nieto cuando le preguntaron los libros? No, no, no. Claro, claro. Los tengo muy claros, sobre todo porque uno lo acabo de terminar hace 15 segundos, hace como 2 semanas. The Gift of Fear, de Gavin de Becker. Es un libro fenomenal del el sentido técnico de la intuición humana de miedo. Se los recomiendo a todos porque les va a ayudar para sus carreras un poco, pero para su seguridad personal respecto a alguien que les quiera hacer daño. Es monumental. Gavin de Becker es uno de los expertos más importantes del mundo en análisis de, ¿cómo se llama? High stakes prediction, de predicciones de alto riesgo respecto a que alguien te quiere lastimar o no. Y es fenomenal. Y me sirvió para el trabajo por varias razones, que un día con una cuba nos platicamos tú y yo. The Gift of Fear, Algorithms to Live By, es otro libro fenomenal, que básicamente te dice algoritmos de computación que tienen utilidad práctica en tu vida cotidiana y es una lista de algoritmos. Funciona así, 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 así. Y es súper cómodo de leer, es un libro muy bonito. ¿Qué otro libro? Cuando eras niño hubo algo, o sea, algo, ¿sabes? Hay una lectura que por ahí recuerdas con mucho cariño. El Principito es un libro que de chiquito, y lo digo y todavía se me pone chinita la piel, a mi hijo le he comprado varias versiones del Principito, me encanta el Principito, es un libro precioso, que incluso de niño no acabas de comprender lo bonito que está hasta que creces. Eso nos pasa yo creo que a todos con el Principito, y cuando tienes hijos todavía se dobla más el potencial. El Principito es un libro precioso, muy joven, por razones varias, estuve expuesto a la poesía de Mario Benedetti, y los inventarios 1 y 2, de los 3 que son, me parece, son libros que tengo totalmente rayados, etiquetados con poemas que me fascinan. Y algo te hace leer poesía y buena poesía. No sé si te sensibiliza un poco más o te da o lo que sea que te haga, me lo hizo y muy joven leía Benedetti y quedé fascinado y a la fecha procuro echarle una leída a Benedetti. Esos 3 me parecen bonitos libros. ¿Viste La Sociedad de los Poetas Muertos? No, y me acaba alguien de regañar por eso, ¿eh?
Sí, pues ya hace... tienes otro que te va a regañar. Sí, es una película fantástica, ¿no? Que habla precisamente como vamos, dentro del esquema de la película, que tiene que ver con unos chicos que están aprendiendo a vivir, en donde pues la poesía de Vaso que es sensibilizando, actuaciones fantásticas del difunto Robbie Williams. Y bueno, pues Jorge, ha sido una plática muy a gusto, hemos aprendido mucho. Cuando yo la inicié no tenía un poco idea de cuál iba a ser el título de esta charla, pero ya lo tengo, luego te lo comparto. Y yo pues te quiero agradecer mucho el tiempo, el espacio, se te quiere mucho, Rankia es y siempre será tu casa, y pues no sé tú con qué quieras concluir. Gracias, Garito. Pues para mí es un honor y un orgullo siempre compartir tiempo contigo y una delicia platicar, así sea un ratito en un pasillo o en un evento o ahora aquí, que te agradezco la invitación. Y bueno, pues nada más, si quieren alguien ver un poco más de lo que comparto, trato de ser, digo trato porque no lo hago mucho, de muy público en mis redes sociales. Entonces estoy en Instagram como boss.fdz, es un apodo de la secundaria y así se quedaron mis redes. En TikTok estoy igual, en YouTube también. Y bueno, pues como dice mi querido amigo Garo, si me ven, me saludan. Un abrazo, Jorge. Este ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les pido que le den un pulgar arriba, que lo compartan para que más personas con estos intereses puedan acceder a él. Y como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto.